Bueno, ahora me está viniendo a la memoria un caso que tuvimos, bueno, ya hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, 8 o 9 años, pero cuando estábamos en una fundación, pero en Orche, en un pueblo que está al lado de Guadalajara. Y yo recuerdo que venía una señora que, según parece, pues le habían regalado una medalla, y le gustó tanto cuando era pequeña, pues que se la quedó mirando así, y así continuó hasta los 38 o 39 años que debía tener por aquel entonces. Ahora tendrá, bueno, ahora tiene más, porque aún la seguimos viendo, ¿no? Y entonces, bueno, esta señora pues nunca había dado las gracias así, ¿no? Sin dar unos chasquidos por la espalda y un dolor. Quiero decir que, pues que estaba bastante jorobada, y era un poquito jorobada, era una persona cifótica, ¿no? Entonces, bueno, era una persona que la extrañeza más importante por nuestra parte era, no por mí, que yo no hablé con ella, sino yo estaba como una tercera persona un poco a la expectativa, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron, oiga, pero ¿usted qué ha pasado? ¿Por qué no ha venido antes, no? ¿Por qué ha tardado tantísimo tiempo en venir? Entonces, ¿qué le pasa? ¿Es usted tonta? ¿O que su médico pues no le ha dejado? ¿O su médico no le ha informado? ¿Qué ha pasado, no? En ese sentido, pues esta persona, pues como tal, pues que yo no sabía nada, que podía haber una solución, que no conocía este tema. Para mí, pues creo que vivía por Guadalajara o algo así, pues tenía que pasar, pues para ir a ese pueblo tenía que pasar justamente a las afueras por el Hospital General, creo que es, ¿no? Entonces es que para mí, tanto físicamente como emocionalmente, como todo lo que ustedes quieran, es muy difícil, en primer lugar, saber que hay una fundación allá abajo, ¿no? Tan lejos, que hay que hacer bastantes kilómetros, es un pueblo frío, en fin, que está muy retirado, y máxime, pues pasar después de tantísimos años, tantísima fidelidad, tantísimos años, a otros tratamientos que en absoluto le han dado ningún tipo de solución, sino que esa señora pues al final empezó mirándose una medalla, y al final pues doblándose por la cintura pues terminaría mirándose los tobillos, ¿no? Prácticamente de esa manera, o sea, inválida completamente, ¿no? Porque es un tema que va a más, eso está claro, ¿no? Porque el follón fundamental entre pulmón e intestino grueso, y vuelvo a repetir hasta la saciedad, mientras no esté tocado de una forma energética y biológica, por muchos medicamentos que demos. Bueno, pues claro, si esto está así, pues vamos a dar unos medicamentos relajantes musculares o antiinflamatorios para que esto se relaje. Bueno, si se relajara esto de paso machacará intestino y también machacará hígado, ¿no? En ese sentido, y así R que R, pues así toda la vida. Entonces, si usamos después otra energía, otro tratamiento, como pueden ser encorsetar a una persona como si fuera a un duelo medieval, pues me parece, bueno, ahora bajo mi punto de vista, estúpido. Esa es la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque es que un cuerpo, si se dobla solo, se tiene que levantar solo, en el sentido que aquí encorsetamos, desde aquí hasta aquí, quitamos ese corsé y automáticamente el cuerpo pues va a doblarse otra vez. ¿Por qué? Porque ni energéticamente ni biológicamente eso está curado. ¿Por qué? Porque nació así, y la única forma es levantando precisamente la energía específica de ese grupo metal. Y por más corsés que estemos poniendo, no vamos a aguantar absolutamente nada. Y luego, si empezamos a hacer cirugía, quiero decir que la cirugía para mí es... estoy encantado con la cirugía, quiero decir que me gusta mucho, pero la cirugía para cuando haga falta. Quiero decir que cuando todo el mundo hayamos fracasado, pues directamente habrá que ir a la cirugía como último remedio o último suspiro, o lo que ustedes quieran. Bueno, quiero decir en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pero en ese sentido, cuando este cuerpo se dobla, esa tifosis, si estamos, y el cuerpo cuanto más joven es más peligroso, en el sentido de que hay más solución, y por tanto hay más lástima, ¿no? De que empecemos a abrir por una parte, por donde usted quiera, siempre, como decíamos en aquel programa de hernia discal,
siempre vamos a cortar algún meridiano y luego la reactivación energética y biológica va a ser mucho más difícil. Por tanto, ese problema se va a sumar al original. Y la mayor lástima es que precisamente no hemos tocado de una forma original el problema en sí. Entonces, es importante que estas cosas, y cuanto más joven mejor, no esperen, si alguien les regala una medallita que les pesa demasiado, por lo menos, y para eso sirve, pues esperemos que sirva este programa para ello, es que rápidamente se la quiten. Y la mejor forma es arrancar precisamente esa energía de esos pulmones y de ese intestino, y luego al día siguiente al contrario, y a ver cómo va aguantando ese cuerpo. Si eso lo hace muy prontito, eso tiene una solución, como les he dicho, pues francamente buena y temprana. Pues en 2 meses aproximadamente eso está solventado. Hombre, con esta señora creo que estuvo pinchándose algo así como 1 año, ¿no? Y bueno, y quedó, bueno, ya cuando, supongo que, yo recuerdo que se nos llenó enseguida, ¿no?, de muchos casos de personas con este problema, ¿no?, precisamente porque ella no sabía explicar nada, En primer lugar, no sabía explicar nada. En segundo lugar, anteriormente no explicaba mirando a la cara, porque siempre estaba mirando así, ¿no? Entonces, supongo que cuando fuera al mercado y, bueno, que suelen hacer las señoras y con los vecinos y andar por la calle, ya que fuese capaz de estar mirando mejor a la cara y sin ese dolor tan grande, y por supuesto ya liberada de medicaciones. Luego también quedó liberada sobre medicina natural. Bueno, pues creo que viene algo de vez en cuando, ¿no?, pues a darse algún toque, pero pues no sé por qué problemas, porque yo particularmente le he perdido la pista, ¿no? Pero en ese sentido da unos resultados estupendamente bien. ¿Por qué? Porque la cuestión es que usted tendrá que buscar alguna persona, algún médico que le informe de verdad y que le dé un servicio de verdad, porque si no, este problema no se va a solventar bajo ningún concepto, ni con medicaciones para musculatura, ni medicaciones correctoras, ni posiciones, ni gimnasias correctoras, ni armaduritas de estas o corsés ortopédicos, porque bajo ningún concepto eso se va a solventar de esa manera. Entonces, lo que quiero decir, y lo que yo estaría encantado ya con que entendiesen la idea de que un cuerpo no es un amasijo, digamos así, ¿no?, de carne y más o menos organizada, de arterias, de venas, de huesos que ahora se articulan y no sé qué y no sé cuántas, y un cuerpo anatómico perfecto, sino que hay que tener en cuenta mucho estas líneas que yo les digo. Bueno, y si ustedes quieren, pues incluso no se aprendan eso o no cojan esa idea, sino que intentar sobre todo, y rápidamente, de una forma seria, sobre todo seria y contundente, el que saber, ¿cómo se dice?, saber entender y comprender rápidamente el mensaje o el signo o el síntoma que nos da un cuerpo. Quiero decir que en una espalda yo les puedo decir que cada una de las vértebras de los cuerpos vertebrales ya de momento tiene un significado. Si cada una de esas vértebras, como de la espalda, lo más pequeñito que puede haber aproximadamente, ¿no? O sea, lo más pequeño es un punto, pero ahí está esa solución. Si en esa cosa tan pequeña ya da un significado muy importante, si un cuerpo se está doblando hacia un lado o se dobla hacia otro, pues eso también tiene que tener, según se dobla en una dirección o en otra, en un sentido o en el otro, pues esta corriente energética va a ir en ese sentido porque este órgano está de esta manera. Quiere decir que todo ese lenguaje hay que entenderlo y hay que comprenderlo, porque existe, y entonces ya, o una de dos, o los que nos dedicamos al tema específico profesional de empezar o de curar a la gente o quitarle sus dolencias, o vamos entendiendo estas cuestiones, o de aquí a 10 años, quiero decir que, bueno, por supuesto que es lo más fastidio podía ser, ¿no?, que es que el pueblo español como mío pues va a estar más machacado, quiero decir, en ese sentido.
Y por supuesto, los profesionales que nos dediquemos a esto, si no nos espabilamos, pues va a venir gran competencia. Quiero decir que, y entonces a todos nos gusta como mínimo llevar calcetines, ¿no? Entonces, para que no se nos queden los pies demasiado fríos, vamos a despejar un poquito más la cabeza y vamos a entender estos signos y estos síntomas, aunque sean tan pequeños y tan tontos, que es que estoy animado a decirles esto porque yo creo que, bueno, a mí quizás sea lo más importante que me ha pasado en esta vida, ¿no? O sea, entender un cuerpo, igual, incluso mi cuerpo, pues también me alegro mucho y me asusto mucho, ¿no? Pues cuando me sale un puntito por aquí o me sale un puntito por allá, quiero decir, o cuando me duele la espalda en un lado o me duele en otro, o cuando se me duerme un brazo y no el otro, quiero decir que esas cosas, por supuesto que conociéndolas, ya no les vamos a tener tanto miedo, porque esta no es una medicina precisamente que yo a usted venga aquí una serie de días a que me aguanten por su generosidad para contarles tonterías, ¿no? O sobre todo para asustarles, ni muchísimo menos. Aquí estamos precisamente, como el programa se llama Guía Médica, intentar guiarles en el mejor sentido posible, para que entiendan precisamente este lenguaje que nos está diciendo el cuerpo y cómo tratarlos para que no nos dé demasiado el coñazo, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, entonces yo recuerdo una cosa, que había una persona que vino, pues ayer vino por ahí, ¿no? Entonces, pues vino con un problema, con una neuritis. Bueno, ahora no estamos hablando de neuritis, pero bueno, aquí da igual, ¿no? Porque yo le comenté el día pasado que se lo iba a comentar, pero se me olvidó, o se me pasó el tiempo. Entonces venía que tenía una neuritis en un punto muy específico, y yo les voy a señalar cuál era, este precisamente. Entonces, ese es un punto que de momento es de vesícula biliar, porque así lo dice ese meridiano y se acabó la historia, porque es así desde hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces esta persona venía con una neuritis de hacía 4 o 5 años y entonces pues no le estaban dando ninguna solución, iba por épocas, sobre todo pues aumentando mucho en ese otoño, en esa primavera, también con épocas de estrés. También venía referido a 3 úlceras de duodeno, como 3 pepinos, luego una neuralgia temporal, y entonces precisamente me hizo mucha gracia, bueno, pues el aspecto físico que tenía este señor, pues era el típico jefe, ¿no? El típico jefe de unos importantes centros comerciales, incluso con fundación también. Y entonces, bueno, era un negativo mayor su constitución. Entonces yo le dije que su problema, esta neuritis, no venía de ahí. Bueno, yo cuando me dijo específicamente, porque se señaló con su dedo sin saber acupuntura, es la localización de ese punto, bueno, yo volví a ver a Dios, ¿no? Quiero decir que, afortunadamente, quiero decir que ahí se me abrieron todos los entendimientos pues para poder curar a esta persona. Quiero decir que incluso con esas úlceras y ese dolor de cabeza, entonces me informaba, entonces rápidamente sabía cómo se llamaba ese punto, Yanguan, pero no recordaba exactamente la traducción más o menos somera que hacíamos al castellano, ¿no? Entonces, esto creo recordar que se llamaba pues algo así como barrera del yang, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, vesícula biliar era uno de los últimos positivos, pero más cerca del negativo. Digamos que está en esa barrera, ¿no? Entre los positivos y los negativos, que incluso los antiguos no sabían cómo clasificar esa vesícula, si era como víscera o era como entraña. Entonces al final, como la podemos cepillar, ¿no? La podemos hacer cirugía y aquí no pasa nada, vamos, la persona no muere por hacer esa extirpación, precisamente le dieron esa connotación, ¿no? Entonces yo le dije que yo creo que ya era hora de que después de haber tenido esta cefalea, haber tenido esas 3 úlceras en ese duodeno, precisamente por sus hígados, por su elemento madera tan sumamente fuerte y su estómago debilucho, pues ya estaba afectando esta zona tan específicamente, pero unos dolores horrorosos, invalidantes, y dije, bueno, pues parece ser que el mundo ha sido generoso con usted y ha venido pues como última cuestión precisamente por ese dolor en ese punto. Con que lo que quiero decir es que a veces, mirando el nombre de los puntos y, bueno, por supuesto que tiene su localización y la traducción que más o menos nos hacen al castellano,
pues intentamos comprender un poquito más y relacionar esas cosas, digamos así, como ese dolor, esa úlcera que está ahí y ese dolorcito ahí, precisamente, y ese carácter de muchas veces histérico cuando trabaja, ¿no? Como jabalí enfurecido, cabreado o algo así. Esa sensación me daba, ese estrés, y luego que se lo comía todo y se lo bebía todo, ¿no? Pues cuando hablamos otro día sobre úlcera, pues pacientes poco serios, ¿no? Se hartan de callos con picante y luego dicen que me duele el estómago, ¿no? En ese sentido era. Entonces, por eso precisamente, yo, gracias a Dios, ya voy entendiendo cada uno de estos puntitos, ustedes también, porque creo que tienen al mejor profesor del mundo. Cada uno de estos puntitos ya nos va a informar de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer, y donde está ese problema seguramente estará esa solución. Así es que ya con esto ya me despido. Cuando alguien doble mucho la espalda, hay que preguntar directamente a ese pulmón, a ese intestino grueso, tonificando uno, otro, y cuanto más si a ustedes les regalan esa medalla, o mejor dicho, ese medallón, la mejor forma de quitárselo para no agachar mucho la cabeza es preguntarse precisamente por esa energía. Otra buena solución que me viene a la cabeza ahora: o arranque usted directamente su pulmón, que le ayudará, independientemente de los tratamientos serios y formales, arrancando su pulmón, pues gritando a las 3 de la mañana. Usted se va a un descampado para que no moleste a nadie y se ponga a gritar, ya verá cómo esa energía de los pulmones empieza a respirar mejor, levantará un poquito más la cabeza, sacará más pecho, estará más orgulloso, dolerá menos la espalda y estará mucho mejor, seguramente. Bueno, ya con esto ya me despido por hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día, si Dios quiere. Hasta luego.